Hola a todos. Después de unos días de descanso, volvemos otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama transmisiones extraterrestres, cómo se realizan. Después de estudiar esto un poquito, creo que en unas cuantas slides podemos definir cómo se hacen las transmisiones extraterrestres, que es el método que utilizan razas fuera de la Tierra, ¿vale? También, bueno, es verdad que los americanos y los rusos tienen ya conocimiento de esto, gracias a información extraterrestre, evidentemente. Pero vamos a ver cómo lo hacen, ¿vale? Primero hablaremos de cómo se hace con la ciencia humana y después hablaremos cómo lo hacen las razas extraterrestres. Vamos a ver. Primero, antes de nada, pues a ciertas aclaraciones y agradecimientos. Deciros que esto es un canal cuya intención no es modificar el sentido contexto de los mensajes de nuestras amigas taijetianas, ¿vale? Sí que es verdad que en muchas ocasiones lo que se hace es refundir diferentes mensajes que hablan de lo mismo en una sola frase para no repetir, ¿no? Entonces, esto lo hacemos también en estos vídeos si hay oportunidad de hacerlo, ¿vale? Para no estar repitiendo. Este canal, la intención que tiene es crear o enriquecer el entendimiento de algunos conceptos que desde mi punto de vista personal no están claros o son confusos, ¿vale? Mi interpretación o análisis de los conceptos mostrados son exclusivamente míos y podrían diferir evidentemente de otras personas, ¿no? Entonces, simplemente es una interpretación. Los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o vamos a interpretar han sido extraídos de algunos de los vídeos divulgativos que tienen Robert Carbonell, Gosia y Cristina y Estela. Este canal apoya 100% el contenido y mensaje que comparten Gosia, Robert, Cristina y Estela de nuestras amigas taijetianas y esbarunianas. Muchas gracias por vuestra inmensa labor. Bueno, los conceptos extraterrestres evidentemente vienen de nuestras amigas taijetianas o esbarunianas, en este caso Atena Esbaru, Yasgi, Esbaru Derra y Aneka. Muchas gracias, chicas, por vuestra labor y por compartir tanta información y tan buena. Bueno, los conceptos terrestres. En cuanto a los conceptos terrestres, vamos a ver cómo se hace la comunicación por radiofrecuencia, cuáles son las bandas de radiofrecuencia. Luego hablaremos de las partículas subatómicas elementales que serán necesarias para entender cómo funciona la transmisión o comunicación extraterrestre. Hablaremos de los neutrinos, que son partículas elementales, y los muones, ¿vale? Bueno, según la ciencia humana, la radiocomunicación es una forma de telecomunicación que se realiza a través de ondas de radio u ondas hercianas, ¿vale? Se llaman hercianas porque la frecuencia se mide en hercios, ¿vale? Básicamente, y estos son señales electromagnéticas generando campos eléctricos y campos magnéticos que van a una determinada velocidad, a una determinada frecuencia, y esa frecuencia se mide en hercios, ¿vale? Entonces, para que veáis aquí un poco, este sería, vamos a poner el puntero, ¿vale? Este sería el transmisor está conectado a una antena y esa antena es la que transmite la señal, ¿vale? Por ejemplo, esto sería una torre de transmisión de amplitud modulada, ¿vale? Frecuencia modulada. Amplitud modulada, sí. Y luego esa señal iría hacia un receptor de radio que tiene una antena y recepcionaría todas las señales de amplitud de modulación de amplitud, ¿vale? Para que os hagáis una idea, para formar la señal que se transmite se utiliza una señal portadora de alta frecuencia, una señal moduladora que es la baja frecuencia, en el caso de que sea una estación de radio, pues la señal modulada sería la frecuencia o señal generada por el locutor de radio, ¿vale? Esta señal modularía la frecuencia portadora, ¿vale? En este caso sería de esta manera si fuera de onda modulada en amplitud, ¿vale? Esta de aquí, es decir, lo que vemos es la señal portadora, pero está modulada en amplitud por la señal moduladora que sería de baja frecuencia, ¿vale? Y si se trata de frecuencia modulada, ¿vale? La frecuencia de la portadora se vería modificada en función de la señal moduladora, ¿vale? Entonces,
Si está en los picos altos, la frecuencia sería más alta. Si está en picos bajos, la frecuencia sería más baja, etcétera, etcétera. La señal portadora sería de un valor fijo, pero quedaría modulada por la señal moduladora, ¿vale? Más o menos es como funcionan las ondas de radio, ¿vale? Tanto en AM como en FM. Bueno, el espectro o las bandas de radiofrecuencia está dividido en el espectro radioeléctrico, ¿vale? La comunicación vía radio se realiza a través de este espectro, cuyas propiedades son diversas dependiendo de la banda de frecuencia. Así tenemos bandas conocidas como bandas de baja frecuencia, de muy baja frecuencia, de media frecuencia, de alta frecuencia, de muy alta frecuencia y de ultra alta frecuencia, que son digamos, el espectro que conocemos nosotros para las señales de televisión, de los móviles, de los sistemas GPS, de radio, etcétera, etcétera. Luego hay otras señales que son ya de muy alta frecuencia, que va desde los 3 GHz a los 300 GHz, que son para señales de satélites, espaciales, etcétera, etcétera, radioastronomía, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, en cada uno de estos espectros o cada una de estas frecuencias o gamas de frecuencia, el comportamiento de las ondas es diferente, ¿vale? Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, radar y telefonía móvil están incluidas en esta clase de emisiones de radiofrecuencia, ¿vale? Entonces, todo lo engloba en lo que se dice comunicación vía radio. Ahora, en cuanto a las partículas subatómicas, digamos que la materia se forma con lo que nosotros llamamos fermiones, o la ciencia humana llama fermiones, y los fermiones están compuestos por quark y leptones, ¿vale? Y luego yo ahí bajaría hasta átomos, moléculas, etcétera, etcétera. Pero digamos las partículas más elementales de la materia son los quarks y son los leptones, ¿vale? Entonces, son los objetos físicos más pequeños de los cuales se constituye la materia y las fuerzas del universo, ¿de acuerdo? Veis que aquí también hablan de portadores de fuerza, como partículas elementales, hablan de los gravitones que generan la gravedad o la gravedad cuántica, ¿vale? Y todo esto está dentro de lo que es la teoría del todo, o la gran teoría unificada, ¿vale? Bueno, estos paquetes de energía o estas partículas subatómicas se caracterizan por su masa, por el momento cinético intrínseco, es decir, el giro de la partícula o spin, y otro número de elementos como la carga eléctrica, ¿vale? Estas partículas elementales se describen correctamente en el contexto de la teoría cuántica de campos, ¿vale? Esas partículas no se definen en la física convencional. Por lo tanto, debemos tener en cuenta las leyes de los fenómenos impuestos por la estructura espacio-tiempo en la relatividad, así como la famosa dualidad onda-partícula de la mecánica cuántica. Recordaros lo de la famosa experimento de la onda-partícula de la mecánica cuántica, en la que el observador es el que crea la materia, por así decirlo. Si no lo observa es una onda y si observa se convierte en partícula, ¿vale? Esto sería esa famosa experiencia. Bueno, dentro de todas las partículas subatómicas tenemos los neutrinos, que son del tipo fermiónico, como hemos dicho antes, ¿vale? Son leptones realmente, que no tienen carga eléctrica, de masa casi cero y de velocidad o spin de un medio, ¿vale? Existen varios tipos o 3 tipos de neutrones asociados a cada una de las familias leptónicas o sabores, se le llama sabores, ¿vale? De sabores hace referencia a Neka y Yasky en algún momento de su conversación, ¿vale? Entonces, tenemos los neutrinos electrónicos, los muónicos y los tauónicos, ¿vale? Estos son los 3 tipos de neutrinos asociados, más sus respectivas antipartículas, de las que no hablaremos, pero también que sepáis que estos elementos tienen sus antipartículas, ¿vale? Luego dice aquí en concreto que un sabor es un número cuántico de las partículas elementales relacionado con la interacción débil. Sabor es el atributo que distingue a cada uno de los 6 quarks, ¿vale? Que serían todos estos de aquí. Vale. ¿Cuáles son las fuentes principales de neutrinos? Bueno, pues el Sol es la fuente más importante de neutrinos. Mientras que el Sol y otros fenómenos cercanos producen neutrinos de baja energía, los neutrinos de alta energía son producidos por cataclismos cósmicos, según dice la ciencia humana, claro. De gran alcance y extremadamente violentos, como los agujeros negros, la supernova y el Big Bang. O sea,
el Big Bang que no ha existido, o según nos han contado nuestras amigas vegetianas, que el universo siempre ha estado ahí, siempre estará, no ha habido nunca ningún Big Bang, pero sin embargo se atreven a decir en la ciencia humana que las fuentes de neutrinos provienen del Big Bang. ¿Vale? Seguramente vengan de algo parecido, pero no sepan de qué están hablando. Las principales fuentes de neutrinos artificiales son las centrales nucleares y en menor medida los aceleradores de partículas. ¿Vale? Pero qué casualidad que son los aceleradores de partículas los que van a utilizar nuestras amigas tangetianas para hacer la comunicación extraterrestre. ¿Vale? Luego lo veremos. Propiedad de los neutrinos. Dice aquí que los neutrinos se mueven a una velocidad cercana a la luz y no se detienen. En realidad van muy por debajo de la velocidad de la luz. Tampoco hace falta que vayan más deprisa, como veremos más adelante. Dado que su masa es prácticamente cero, interactúan muy raramente con otras partículas, lo que permite moverse en línea recta hacia el límite del universo, cruzando estrellas, planetas, vastos campos magnéticos y de las galaxias enteras como si no existieran. Bueno. Trillones de neutrinos, dice aquí, también cruzan la Tierra cada nanosegundo y para los astrofísicos, cada una de estas diminutas partículas es un potencial mensajero que transporta información sobre su origen. Bueno, aquí realmente está diciendo que el neutrino, o sea, saben algo, han intuido algo, pero el neutrino no es el potencial mensajero que transporta la información, ¿vale? No es como lo veremos más adelante. Dice aquí que afortunadamente en raras ocasiones un neutrino de alta energía colisiona con un átomo, entonces la colisión desintegra su núcleo y el neutrino se transforma en otra partícula llamada muón. Recordad que habíamos visto los neutrinos muónicos que también pueden producir muones. Dice que el muón así creado continúa su movimiento en una trayectoria idéntica a la del neutrino y se puede reconocer gracias al cono azul que genera, como la radiación de Cherenkov, ¿vale? Es la que genera este tipo de radiación azul. Bueno, vamos a ver ahora los conceptos extraterrestres. Dentro de los conceptos extraterrestres vamos a incluir cuáles son los peligros según lo que se está hablando produce la radiofrecuencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el modo de ver del uso de la radiofrecuencia desde el punto de vista científico humano y desde el punto de vista científico extraterrestre? Hablaremos de la comunicación neutrinos y muones que nuestras amigas tangetianas y barunenas nos hablan. Hablaremos un poquito del acelerador de partículas y luego veremos cómo se produce una comunicación pública y comunicación privada vía este sistema, ¿vale? Bueno, según dice la oficialidad en la ciencia humana, dice que la radiofrecuencia no causa ningún efecto en el cuerpo humano, ¿vale? Las radiaciones de frecuencia baja, como microondas, radiofrecuencia, alta frecuencia, FM, AM, magnéticas e infrarrojas, no causan ningún efecto en las moléculas, en ADN, células, etc. Todo esto ha sido comprobado numerosas veces por estudios científicos en diversos países. Esta es la definición oficial de que la radiofrecuencia en frecuencia baja no genera ningún problema en el cuerpo, ¿vale? Dice que no confundamos con los rayos X, los rayos gamma, que son radiaciones ionizantes, ¿vale? Y estas sí que generan problemas en el cuerpo humano. Dice que todos los estudios científicos demuestran que la radiofrecuencia no causa daño, ¿vale? Todos los estudios científicos. Esto es lo que dice la oficialidad, evidentemente. Solamente publicaciones en revistas o periódicos sin base precisamente en encuestas, estas contribuyen a generar un rumor. Es decir, que solo algunos que no tienen base científica y que son meramente encuestas, pues son los que generan el bulo o el problema o contribuyen a generar un rumor de que las radiaciones o radiofrecuencias, las señales de radiofrecuencia generan realmente problemas. Y son así, es así. ¿Vale? Es decir, también dice que ni los móviles, ni las tablets, ni los laptops, ni ondas 3G, 3.5, 4G, LTE, sea lo que sea, que son frecuencias muy bajas, según ellos, microondas. Estamos hablando en algunos casos de gigahercios, como veis ahí, y sin embargo están diciendo que son frecuencias muy bajas. Para mí son altísimas. La radiación infrarroja es la misma que sientes en el sol o al acercarte a un calentón. Estas también son de baja frecuencia, otras frecuencias bajas como son los campos magnéticos. Vale. Aquí podríamos estar más o menos de acuerdo en que los campos con la radiación infrarroja no produce a priori ningún problema. Vale, entonces
Lo que no se dice realmente es que, aunque existen estudios que hacen referencia a la posible interferencia de la radiofrecuencia en el cuerpo humano, dice que no está oficialmente demostrada ni confirmada dicha interferencia en sus efectos, pero tampoco está confirmada ni demostrada la no interferencia de estas radiofrecuencias en el cuerpo humano, ¿vale? Si damos por hecho, si ya entendemos que en nuestro cuerpo se producen reacciones electroquímicas a nivel celular, y esto está demostradísimo, que en sí son generadores de campos electromagnéticos, como es el cerebro, el corazón y otros órganos, no podemos descartar en ningún tipo, de ninguna manera, la existencia de dicha interacción y posibles efectos secundarios adversos generados. Si un campo magnético exterior es suficientemente intenso, las corrientes inducidas circulantes en el cuerpo humano podrían estimular los nervios, los músculos y afectar otros procesos biológicos. Entonces, esto está dicho de esta manera, ¿vale? Y por lo menos debemos de desconfiar en la rotundidad de que la radiofrecuencia no genera ningún peligro al ser humano. Dice la OMS que, basándose en una revisión profunda de las publicaciones científicas, concluyó que los resultados existentes no confirman que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca ninguna consecuencia para la salud. Sin embargo, algunas universidades y algunos científicos ya están diciendo que los conocimientos sobre los efectos biológicos presentan algunas lagunas que requieren más investigación. Más. Es decir, no hay la suficiente investigación para confirmar y reafirmar que las radiofrecuencias no generan problemas en el cuerpo humano. ¿Vale? Y con todo esto, algunas personas han atribuido un conjunto difuso de síntomas a la exposición de baja intensidad a campos electromagnéticos en el hogar. Los síntomas notificados incluyen dolores de cabeza, ansiedad, suicidios y depresiones, cuidado con esto, náuseas, fatigas, pérdida de la libido, etcétera, etcétera. Y hasta la fecha, las pruebas científicas no apoyan la existencia de una relación entre estos síntomas y la exposición de campos electromagnéticos. Al menos algunos de estos problemas sanitarios pueden deberse al ruido u a otros factores del medio o a la ansiedad relacionada con la presencia de tecnologías nuevas. Es decir, que no existen todavía pruebas científicas, o las pruebas científicas que existen no apoyan la verdadera relación entre los síntomas y la exposición de campos electromagnéticos. Pero como hemos dicho antes, no hay suficientes estudios para reafirmar esto. Además de los problemas que hemos hablado antes, algunos otros posibles efectos negativos, aparte de los ya mencionados, podrían ser problemas o efectos sobre el embarazo, cataratas, cáncer y presibilidad de los campos electromagnéticos. Esto es indudable, existe totalmente, y depresión. ¿Vale? Bueno, realmente lo que nos están diciendo nuestras amigas tarjetianas de Babilonia es que las radiocomunicaciones, además de ser algo muy arcaico, son problemáticas y son peligrosas, ¿vale? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, para entender las transmisiones o comunicaciones por neutrinos muones de las que nos hablan nuestras amigas ebarunianas y tarjetianas, hacemos uso del neutrino muón, hablado y explicado anteriormente, porque es el nombre humano más cercano a la partícula, o más bien a las ondas de energía que utilizan las razas extraterrestres, ¿vale? Y que realmente, como hemos dicho antes, no es el que hace el trabajo de ir desde el origen hasta el destino para dar el mensaje, no es el mensajero, ¿vale? Solo es la herramienta para causar un efecto en el campo, en el éter, ¿vale? Es decir, el neutrino o algo que se parece a un neutrino, para que nosotros lo podamos entender, aunque seguramente nuestras amigas de barunianos y tarjetianas están utilizando esta descripción o definición para que lo podamos entender, pero no es exactamente lo que se utiliza, sino que son ondas de energía realmente, para hacer el trabajo. O sea, el neutrino no es el portador de la información, sino es la herramienta que se utiliza para provocar un efecto en el campo de éter, ¿vale? El neutrino es el precursor o impulsor para crear un pulso gravitatorio, que es el que hace el trabajo de comunicación, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se hace esto, con un ejemplo. El neutrino aquí dice que causa un impulso gravitatorio codificado que viaja al destino. Esto es gravedad codificada, que utiliza el principio de no localidad también, ¿vale? Aneka nos dice que esta es la forma en que las civilizaciones interestelares avanzadas en 5D se comunican entre sí.
Las radios y las microondas son simplemente sistemas arcaicos, como decíamos antes, tontos y peligrosos. ¿Vale? Bueno, entonces la señal que transmite esta gravedad codificada se puede detectar prácticamente en cualquier parte del universo sin perder fuerza. ¿Vale? Ningún neutrino va más rápido que la luz, ni falta que hace, solo está causando fluctuaciones en la gravedad, a una escala de microenergía. Es decir, esto es una manipulación de la microgravedad. Es como utilizar bolitas que disparas al agua para hacer olas, ¿vale? Esto que veis aquí en la imagen, perfectamente sería la imagen que nos define cómo se hace esto, ¿vale? La bolita sería el neutrino provoca una onda en la superficie del agua, que sería en este caso la gravedad. Y ese pulso gravitatorio es el que viaja por el espacio, por el universo, para llevar el mensaje, ¿vale? La ola en el agua es lo que lleva el código o la información. Y esa ola u onda es la armónica de una frecuencia. Vale, aquí ahora hablaremos de lo de siempre. Los armónicos específicos de esa señal se codifican matemáticamente. Un ordenador los transmite y otro los decodifica. El verdadero medio de transmisión en este caso es la gravedad, que podría ser lo que hablamos al principio de señal portadora, ¿vale? La señal portadora sería la gravedad. ¿Vale? Entonces, esta sería un poco la interpretación, ¿vale? Es una ola, esa ola u onda es la señal, ¿vale? Es la señal, esta que veis aquí, es la señal cuya armónica, es decir, armónica fundamental, tiene una frecuencia que está determinada por el tiempo, ¿vale? Los armónicos de la onda con frecuencias específicas, es decir, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, armónico de esa señal, se codifican matemáticamente. Un ordenador los transmite y otro los decodifica. El verdadero medio de transmisión no es el neutrino, es la gravedad, ¿vale? Sería esta parte de aquí. Y ahora vamos a hacer un recordatorio de lo que era la gravedad, ¿vale? La gravedad, podéis ver un vídeo anterior en el que hablo de la gravedad, ¿vale? Entonces, esto sería un extracto de ese vídeo, pero yo os aconsejo que miréis ese vídeo para tener fresco qué es exactamente la gravedad, ¿vale? Aquí dice que no es más que un flujo energético. La gravedad es un flujo energético dentro de un medio de energía potencial que es el éter, ¿vale? Y que obedece a una frecuencia específica. Aquí hemos puesto diferentes flujos, ¿vale? Con diferentes frecuencias. La gravedad es el éter en movimiento, es decir, el éter cuando empieza a moverse es realmente lo que nosotros llamamos gravedad. No es el concepto de gravedad de la Tierra, ¿vale? Por eso os aconsejo que veáis el vídeo para que lo tengáis claro. La gravedad es escalar, así que no conoce distancias, tampoco disminuye en potencia, ni se diluye en el tiempo a lo largo de la distancia. Por eso podemos recorrer todo el universo con una señal, o una información, puesto que la gravedad es escalar y no se deteriora con la distancia ni con el tiempo. ¿Vale? Entonces, la interpretación que yo hacía en su momento, la gravedad sería como una corriente marina, ¿vale? Que sería el flujo energético, dentro del océano, que sería el éter, y que obedece a una velocidad específica, que sería la frecuencia, ¿vale? La velocidad de esa corriente sería realmente lo que nosotros llamamos la frecuencia de esa señal, ¿vale? Todo esto que tenéis aquí, creo que el ejemplo es muy claro y se puede entender perfectamente, ¿vale? Bueno, la comunicación por neutrinos entonces se puede jugar con su frecuencia incrustada, es decir, nosotros podemos dentro a recordar, dentro de un lago podemos tirar diferentes piedras a diferentes velocidades y generar ondas de diferentes frecuencias, por así decirlo, ¿no? Pues dice aquí que se puede jugar con la frecuencia incrustada, digamos, dentro de esa onda gravitacional o ese flujo gravitacional. Entonces se puede escuchar aislado incluso en medio del caos de múltiples fuentes de gravedad. Es decir, yo puedo estar con diferentes, es decir, como si tuviera diferentes estaciones de radio que estoy generando diferentes ondas, ¿vale? Todas existen en el espacio, en el éter, pero pueden ser decodificadas perfectamente dependiendo del receptor, ¿vale? Así que disparamos neutrinos y los hacemos vibrar para causar ondas de gravedad, que serían estas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo he disparado esos neutrinos, dichas ondas viajarán a través del éter, lo que hemos visto antes, y llegarán al receptor que volverá a hacer vibrar los neutrinos
para que los sensores puedan recoger su vibración y decodificar el mensaje, ¿vale? Entonces lo que hace es eso, provoco una onda de gravedad, un flujo o un pulso gravitatorio que viaja a través del éter, llega al receptor, esa vibración la decodifico y lo que hago es extraer el mensaje. Esto nos permite hablar en tiempo real con la gente en casa, vivir sin demora en absoluto, ¿vale? Entonces, ¿cómo interpreto yo esto? Pues este es el dibujito que yo he hecho, creo que está muy claro. Aquí sería el generador de la señal, puede ser nosotros mismos hablando por teléfono o por micrófono, esa señal de micrófono se codifica, ¿vale? Esa señal codificada lo que hace es disparar los neutrinos y provocar esa perturbación o alteración gravitatoria con la frecuencia específica de la señal, ¿vale? Eso se hace a través de un acelerador de partículas. Este sería el transmisor. Entonces, esos neutrinos, que serían estos pelotas verdes que yo he dibujado aquí, provocan esa perturbación en la gravedad, ¿vale? Y esa perturbación llega al receptor, que tiene incorporado un receptor de perturbaciones, ¿vale? Activamos los neutrinos vibrando según perturbaciones gravitacionales, decodifico la señal y en el otro lado del universo instantáneamente estaría nuestro interlocutor recibiendo nuestro mensaje, ¿vale? Cuando el interlocutor vuelve a hablar, se produciría el mismo proceso de codificación de la señal, disparador de los neutrinos, etc. Yo podría tener varias perturbaciones aquí, una de ida y otra de vuelta, instantáneamente o en el mismo tiempo, ¿vale? Sin que se perturben entre ellas, ¿vale? Bueno, entonces como lo que estamos utilizando son realmente aceleradores de partículas para disparar los neutrinos, lo que nos comenta aquí Aneka es que el acelerador de partículas, que es un microchip tan pequeño como 0,5 milímetros de largo, emite un neutrino y el pulso de la emisión da el código a interpretar con una señal legible. Son señales muy complejas y no binarias, ¿vale? Es decir, una señal binaria está compuesta por 1 o ceros. El acelerador de partículas controla las frecuencias para manifestar el neutrino del sabor correcto, ¿vale? Eso es importante. Y el sabor sería lo que dice Aneka, que en el térmico de la física terrestre, para nombrar los diferentes tipos de partículas de la clase de alta energía como el neutrino, ¿vale? Os acordaros que esto ya lo habíamos visto aquí. Diferentes neutrinos, diferentes sabores. Está sujeto al ordenador que controla las frecuencias o armónicos de las señales internas para poder emitir una partícula exactamente como es deseada. Método similar a cómo funciona el radio tractor cuando materializa un objeto imprimiéndolo. Vale, o sea que esto utilizan prácticamente la misma tecnología para hacer diferentes cosas. Vale, entonces, ¿cómo sería una comunicación por neutrinos, muones, según se entiende de nuestras amigas tagetianas y barunenas? Una comunicación pública sería que la información es enviada al acelerador de partículas y el acelerador de partículas dispara los neutrinos a un cierto intervalo, ¿vale? Esos neutrinos provocan esa perturbación gravitatoria de frecuencia específica modulada por la información en el lado del éter, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como es pública, esa información se puede recepcionar en cualquier parte del universo, ¿vale? Instantáneamente. Ahora bien, si se trata de una comunicación confidencial o privada, lo que hace el sistema es crear un portal, ¿vale? Un portal, y dentro del portal es donde se hace la comunicación, ¿vale? Entonces, el propio acelerador de partículas no solo dispara las partículas, sino también genera ese portal, ¿vale? De frecuencia de apertura confidencial, que es una frecuencia confidencial, y dentro del portal, o hacia el portal, o dentro del portal, genero la comunicación. En el otro lado, el receptor debe de tener la frecuencia del portal creada, ¿vale? Para poder abrir el portal y recepcionar la comunicación, ¿vale? Esta sería la forma. En este caso, la comunicación solo se haría a través del portal y no llegaría a ninguna otra parte del universo, solo a la entrada y a la salida del portal, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí brevemente y con imágenes, como suelo hacer yo, pues hemos explicado un poco cómo funciona la comunicación o transmisión de comunicaciones por neutrinos, muones, entre razas interestelares, ¿vale? Aquí os dejo vídeos recomendados, ¿de acuerdo?
transcripciones también en inglés y en español, y espero que podáis disfrutar de este último vídeo que hemos realizado, ¿vale? Y nos veremos en otros próximos. Intentaremos hablar de lo que es la energía punto cero y de la expansión del universo, ¿vale? Entonces, pues nada, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo, ¿vale? Así que muchas gracias, hasta luego.